Bienvenidos un día más a los devocionales con el Evangelio de Marcos, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Hoy vamos a hablar, Dios es el proveedor en su obra. Marcos capítulo 6, del versículo 6b hasta el versículo 9, usando la Nueva Traducción Viviente, dice: Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos y comenzó a enviarles de dos en dos, y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Y el versículo 8 dice: les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Y les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Estamos estudiando este método inductivo, verso o versículo por versículo, y estamos en el contexto: Jesús ha regresado a Nazaret y ahora los líderes lo rechazan y él tiene una labor. Y esta labor ahora la imparte. Y acá vamos a ver 3 puntos muy importantes en este devocional. Porque su labor no solo era convencer o hablar en su pueblo, sino de ir de aldea en aldea enseñando a las personas. Y él ya había sanado a muchas personas según el Evangelio de Marcos, ya había hecho expulsiones o liberación de demonios o lo que se conoce como los exorcismos. Y ahora él va a delegar y les envía de dos en dos. Y acá vemos 2 puntos muy importantes. Uno, el saber delegar. Es triste a veces cuando una persona o un líder tiene muy buenas cualidades para el liderazgo o para la obra de Dios, pero no hay alguien quien pueda reemplazarlo. Y si tú eres líder y estás escuchando esta enseñanza, tienes que levantar otros líderes que también puedan tener esta experiencia que Jesús los quiere hacer tener a sus discípulos. Y los envía de dos en dos, y este es el segundo punto que vamos a ver. O sea, no hay llaneros solitarios en la obra de Dios. Siempre tenemos que ir acompañados, siempre tenemos que estar trabajando en equipo. El libro de Eclesiastés nos muestra que es mejor 2 que 1, porque si uno cae, el otro lo levantará. Y aquí tiene que ver con los ánimos emocionales o con los problemas físicos o con las situaciones que se puedan presentar. Es mejor hacerlo en equipo. El punto que les dice: vayan a expulsar demonios, a sanar a los enfermos, y es decir, vayan a hacer la obra, pero no lleven nada para el viaje. Totalmente contradictorio a la lógica humana, porque si yo me voy de viaje, ¿saben? Hay personas que, es curioso, ¿no? Que hay muchos hombres, vamos de viaje y llevan una maletita chiquita como ir al campamento. ¿Sí? Las chicas que llevan maletas y maletotas y mucho equipaje. Imagínate que el Señor le dice: no lleves nada para hacer la obra, y si voy a hacer un viaje misionero me voy a llevar todo porque de repente en ese lugar no encuentro nada. ¿Es esto lo que estaba diciendo Jesús? No, este es el tercer punto. Lo que les está diciendo es que aquel que va a servir en la obra de Dios, que se va a comprometer en la obra de Dios, tiene que aprender a entender que Dios es su proveedor. Dios es el que sustenta su obra y al que está haciendo la obra. Nunca te olvides esto, porque Jesús le dice: no te lleves ni nada, si ya llevo sandalias, pero no ninguna muda de ropa. Dios va a proveer. Es triste a veces cuando olvidamos este principio, y es triste a veces que las personas se involucran en la obra de Dios solo por obtener lucro o ganancia. Claramente la Biblia nos dice, ya sea Pablo en Timoteo o en Tito, que aquellos requisitos para los que quieren ser obispos o pastores, o aquellos que quieren ser enviados o hermanos que van a salir a cumplir la misión, aprendan a depender de Dios. Eso no significa que hay que ser irresponsables en el sostenimiento económico de los obreros, sino está diciendo básicamente, les está enseñando a que aprendan a depender absolutamente de Dios. Sí está bien tener un programa, un plan, un salario, un tiempo en el cual se tiene que apoyar económicamente y la iglesia debe sostener a sus obreros, pero aquel que se involucra en la obra de Dios, aquel que es discípulo, aquel que ha sido enviado, tiene que aprender
que la dependencia absoluta, la provisión absoluta viene de Dios. Hermanos, esto es lo que nos quiere enseñar estos versículos. No sé dónde tú estés, no sé lo que te esté pasando, no sé si hay necesidad en tu casa, pero sabes, Dios es nuestro proveedor. Él nunca nos hizo faltar un pan en medio de esta situación que hemos vivido de pandemia. Él nunca ha hecho faltar una comida en la mesa, y siempre que hemos hecho la obra de Dios, a donde hemos ido, a los lugares que el Señor nos ha llevado, siempre Él ha estado proveyendo. Esto es lo que el Señor nos enseña. Confía en el Señor, Él es tu proveedor. Confía que Él va a proveerla para su obra. Si necesitas para un local, si necesitas para algo, Él es el proveedor. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo devocional.